Sean bienvenidos, hermanos. Iniciamos el camino de la Cuaresma, un tiempo de gracia que nos invita a la conversión del corazón. Durante 40 días, el Señor nos llama a renovar nuestra vida mediante la oración, el ayuno y la caridad. Que esta celebración nos fortalezca para caminar con fidelidad hacia la Pascua. Iniciemos la Santa Misa entonando el canto de entrada, puesto de pie. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos, tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece con su luz y su alegría, y el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridísimos hermanos, ponemos delante del Señor cada una de nuestras intenciones y necesidades. Saludamos también a aquellos hermanos que nos acompañan a través de la televisión, la radio, las redes sociales, y ponemos cada una de sus intenciones ante el altar del Señor. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el libro del Génesis escuchamos el relato de la creación del hombre y la mujer y cómo, seducidos por la tentación, desobedecen a Dios. Este pasaje nos ayuda a comprender el origen del pecado y sus consecuencias en la historia de la humanidad. Escuchemos. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios hizo tomar polvo del suelo, y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos
y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con corazón arrepentido reconocemos nuestras faltas y pedimos a Dios que nos conceda un corazón puro. Cantamos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. San Pablo nos enseña que, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, por Jesucristo vino la gracia y la salvación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuanta más razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinará en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procurará para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Evangelio nos presenta a Jesús en el desierto, enfrentando las tentaciones del maligno. A diferencia de Adán, Cristo permanece fiel al Padre y vence al mal. Escuchemos con atención este llamado a confiar en la palabra de Dios. Puesto de pie, cantamos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece en tu pie en la piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podríamos hoy en el relato del Evangelio y del libro del Génesis hacer un paralelismo que nos permite ver cómo desde que el hombre es hombre existe también la inclinación al pecado, pero también existen las tentaciones y nos permite ver también nuestra propia condición humana, que es frágil ante las tentaciones, pero también permite ver la acción de Dios desde siempre, con su misericordia. Y podríamos hablar de estas tres tentaciones brevemente,
viendo también nuestra propia vida y siendo conscientes cómo el Señor ha ido llevando nuestra historia personal y ha manifestado aún así su misericordia en nuestra vida. Encontramos primero cómo Dios crea al hombre con amor y le concede también una mujer. Pero hay una cosa que aparece y desde el principio el autor sagrado nos deja ver que el demonio actúa también, buscando interrumpir el plan de salvación que Dios tiene con los humanos, que tiene contigo y conmigo, porque no está de acuerdo a que tú te salves y querrá siempre tu condenación y seduce con mentira. Es el príncipe de la mentira. Y nunca el pecado, queridos hermanos, se presentará como algo malo, sino como algo bueno y apetecible. Y nos va a seducir. Si el pecado se presentara como malo y algo reprochable o asqueroso, no quisiéramos cometerlo. Sin embargo, cada uno es tentado de acuerdo a sus propios deseos e instintos. Y por eso cada uno tiene su propio talón de Aquiles y descubre sus propias debilidades. Ninguno, como los dedos de la mano, somos iguales. Pero sí hay ciertas cosas que se repiten. Pero el Señor, aún así, a cada uno nos ama y espera que volvamos a su amor y misericordia. Primero, encontramos esa tentación que es de querer convertir las piedras en pan. Si alguno ha tenido la oportunidad de poder ir al desierto y visitar el lugar donde según la tradición fueron las tentaciones, verás un montón de piedras que parecen panes de verdad, pero son piedras. Y esa tentación aparece cuando hay el deseo, cuando sientes de forma natural apetito, hambre. Y muchas veces experimentaremos en nuestra vida ese deseo de apetencia y descubrimos que no solamente se limita al instinto natural para sobrevivir y poder alimentarse, sino también el de reproducirse, el deseo sexual, también el de querer buscar ser mejor, el de buscar siempre superarse, el de mantenerse en vida, y así vamos teniendo inconscientemente ciertos deseos que todos padecemos. Pero cuando se apoderan de nosotros determinados deseos, es cuando queremos desplazar a Dios, y es aquella tentación de que no, el Señor sabe que no morirás. Lo que pasa es que vas a ser como Él. Mira, no pasa nada si tú eres una vez infiel, no pasa nada si fornicas, no pasa nada si mientes, no pasa nada. Mira, si todo mundo lo hace, si esto lo ha creado para ustedes, disfrútalo. Y se nos sirve en bandeja de plata, precisamente ese deseo que experimentamos se convierte también en una tentación que en el momento que nosotros la aceptamos, se convierte en un pecado y se muestra ese itinerario de siempre cuando buscamos cometer un pecado. Viene la tentación, la percibimos, comenzamos un diálogo con la tentación, aceptamos la tentación, consentimos
y la consumamos. Los padres de la Iglesia nos recuerdan que con la tentación nunca se dialoga, nunca, porque siempre te va a engañar. Y cada uno de nosotros sabe cuál es su propia debilidad y tiene que saber que no está bien quedarse dialogando con la tentación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que nos ponía un profesor. Cuando alguien es diagnosticado con diabetes y le dicen que no debe de comer pastel de chocolate y pasa siempre por la calle y ve que hay una panadería que tiene unos pasteles exquisitos y que son apetecibles. Si esa persona sabe que le han prohibido por su bien, pues posiblemente al darse cuenta de aquellos olores que uno siente cuando pasa por una panadería, pues tiene que mejor buscar otra calle o no pasar por la vitrina viendo a ver cuáles hay hoy y que no puede comer. Pero si aún sabiéndolo sigue pasando por el mismo lugar, a la misma hora, comienza hasta a preguntar qué precios tienen, y el que está ahí vendiendo es un buen vendedor, terminará hasta bebiéndose un café sentado ahí. Y eso nos pasa con todo. Y por eso tenemos que evitar a toda costa dialogar con la tentación. San Juan Crisóstomo utiliza una imagen muy bonita, pero que a la vez impacta. Dice que la tentación que el demonio nos presenta es como un perro rabioso que está amarrado. Y por más que te ladre, no te va a morder porque está atado. Pero si tú te acercas demasiado, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a morder. ¿Quién tuvo la culpa? Y decimos, el demonio. No, solitos hemos buscado la ocasión. Nos expusimos dialogando y terminamos cayendo. No podemos, queridos hermanos, alardear de que podemos vencer la tentación. Varios santos nos lo han repetido y tenemos que tener el valor para ser cobardes y huir de la tentación, no quedándonos allí. Si ya sabes que exponiéndote en una determinada situación va a pasar eso. El que es alcohólico sabe que no puede estar con sus amigos borrachos. ¿Por qué? Se va a emborrachar. El otro que tiene un problema de afectividad, de infidelidad con su esposa, sabe que no puede estar en determinados sitios con determinadas mujeres. El otro sabe que no puede estar con determinadas personas porque roban y él va a terminar robando. Aquel refrán que repetimos, el que anda entre lobos, a aullar aprende. Claro, te expones, terminas cayendo. Y eso implica, mira, no pasa nada. Lo que pasa es que Dios se ha dado cuenta que vas a saber, vas a vivir, vas a disfrutar. El demonio siempre te engañará y se te presentará, vuelvo a repetirlo, como algo bueno, como algo apetecible. Pero aparece otra tentación y es siempre acompañado de mentira. Mira, lánzate, poniéndote en un lugar estupendo y te muestra todo lo que puede ofrecerte a ti, porque Dios le ha dicho a sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra alguna. El afán, queridos hermanos, por la fama, porque nos vean, ahora está muy de moda las redes, dicen que el que sube como palmera de coco cae como coco. Y a veces nosotros sin darnos cuenta nos puede pasar eso.
porque buscamos fama, prestigio, quedar bien. Y es esa tentación de si comes, no pasará nada otra vez. Vuelve a tentarte. Y te das cuenta que hay un modo particular de sentir y es el tener poder. Aquí yo mando, aquí se hace lo que yo ordeno. Y podemos caer en esa maldita tentación de creernos la última Coca-Cola del desierto. Y estamos equivocados. Y hemos de tener el cuidado de no dejarnos seducir por esta otra tentación. Porque después nos vamos a arrepentir. Y a veces ejercemos el derecho fundamental a equivocarnos. Pero es allí cuando nos quejamos de todo. Porque, claro, por andarnos creyendo lo mejor del mundo, resulta que no tienes 4 pies, que no tienes 3 brazos, eres igualito que los demás. Igualito. Pero aparece una última tentación. Siempre con mentira. Y te dice, te daré todo esto si te postras ante mí y me adoras, le dice el demonio a Jesús. Todo esto. Y le dice, es que serás como Dios, le dice el demonio a Eva. ¿Serás como Dios? Es la misma que le dice a Jesús, te daré todo esto si me adoras. El demonio le está presuponiendo que él es dueño de todo lo que existe. Mentira. Mentiras. Claro, pero allí vamos, bien contentos. Pero curiosamente, quienes ya sufren esta tentación han sido capaces, ojo con esto, porque también las tentaciones, como en la vida espiritual, a nivel humano, van pasando de un grado a otro. Porque los pecados, queridos hermanos, entre más se gestan, peor salen. O sea, el pecado es más grande. Y hay personas que han pasado ya de esas tentaciones de todo ser humano, que de la sexualidad, que de la gula, que de la envidia, dan un salto y pasan a la fama, a la vanagloria. De ahí viene el querer ser como Dios. Pero aún así, ya pasaron de ese nivel de la fama y ahora quieren endiosarse y ocupar el lugar de Dios. Y creer que sobre ellos no hay nada ni nadie. Y son capaces, perdón por la expresión, de vender a su propia madre con tal de mantener ese puesto de poder. Pero esto no solamente se da en la esfera interior de cada uno, sino que se da a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y cada vez va escalando más y más. Y esto genera estructuras de pecado, en los cuales muchos inocentes tienen que pagar las consecuencias del que está arriba. Se da un efecto cascada. Y cuando quieres ser como Dios, porque nos puede pasar a ti y a mí, entonces no importan los demás y te los llevas por enfrente. Y pasa que cuando ya Eva ha probado aquello, le dice al marido, vení, y le da. Y aquel se lo tragó. Y ocurre que vamos buscando abarcar y vienen las consecuencias. Y a veces no queremos ser conscientes que muchas de las acciones que ocurren en nuestra vida son fruto de nuestros pecados. Y después no nos quejemos, porque le echamos la culpa al diablo.
Decimos que Dios nos abandonó, pero solitos lo buscamos. Solitos. Nadie te mandó por esa calle. Nadie te dijo que hicieras esa llamada o mandaras ese mensaje de texto. Después vas a haber destruido todo tu entorno por culpa de la tentación que se convirtió en un pecado y que tú consentiste. ¿Qué pasa cuando Eva y Adán se dan cuenta que están desnudos? Se esconden, tienen miedo de la presencia de Dios. Y cuando están ante Dios y les pregunta que qué pasó, Eva le dice, la serpiente, esa tuvo la culpa. Y después dice, ¿y tú, Adán, qué pasó? No, la mujer que tú me diste, esa tuvo la culpa. Y todos vamos echándole la culpa a los demás, por culpa del mismo pecado. Y tenemos, queridos hermanos, con dolor, asumir esa responsabilidad cuando cometemos un pecado. Y hay que llamarlo por su nombre. Y cuando nos acercamos al tribunal de la misericordia de Dios, al confesionario, decirlo sin miedo. Y muchos quisiéramos no volver a experimentar tentaciones en nuestra vida. No quisiéramos ofender a Dios, no quisiéramos cometer un pecado. Esa es la lucha de cada día. Y te saldrá la pregunta, ¿y por qué Dios me permite caer en este pecado que tanto cometo? Porque quizás Dios quiere que tantas veces también experimentes su misericordia y su perdón. Pero búscalo siempre. Siempre. No te quedes ahí, embadurnado. No, levántate y comienza las veces que haga falta. Pero siempre, siempre pidiéndole la gracia al Señor. San Pablo nos lo recuerda dirigiéndose a los romanos, que como todos pecaron, todos se ven privados de la presencia de Dios, pero todos somos justificados gratuitamente por medio de Cristo, todos. Y Cristo, queridos hermanos, ha vencido esta tentación, ha vencido al demonio, y eso debe de alegrarnos. Y por eso buscar siempre, siempre la misericordia de Dios, que estará esperándonos las veces que haga falta. El Papa Francisco decía una frase que es muy conocida. Podremos cansarnos de pedir perdón, pero nunca el Señor se cansará de perdonarnos, porque siempre nos perdona. Pidámosle hoy a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros y nos ayude a corresponder al amor y la gracia que Dios nos ofrece. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre, que es rico en misericordia, y presentémosle nuestras súplicas con fe y confianza. A cada invocación respondemos: Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma sea signo de conversión y esperanza para todos los pueblos, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes,
para que guíen al pueblo de Dios por el camino de la fidelidad y la verdad. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los gobernantes y responsables de las naciones, para que promuevan la justicia, la paz y el respeto a la dignidad humana. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por quienes son tentados por el desánimo, la pobreza o el pecado, para que encuentren en Cristo la fuerza para vencer al mal. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que este tiempo cuaresmal nos ayude a crecer en la oración, ayuno y caridad. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones y concédenos un corazón renovado para seguir fielmente a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres grande, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Eres de los que dominas, Señor, tú nos das la paz, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. ¿Quién nos vencerá? Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Solo tú eres el Dios, Señor, tuyo es nuestro afán, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas digno de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar las seducciones del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con todos los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, los beatos Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo José Luis y su obispo auxiliar Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos ese pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido. Nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino.
Los ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la paz, buscando tierra nueva y cielos nuevos, comámosles de paz. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir junto a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos, los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Recordarles, queridos hermanos, que se están recogiendo ya las alcancías de la campaña Pro Obras Arquidiocesanas. Pueden depositarlas en la alcancía grande que está por los confesionarios. Recordarles también que todos los viernes de Cuaresma realizamos el rezo del Santo Vía Crucis después de la Eucaristía de 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examina